Hola, ¿qué tal? Hoy toca hablar sobre la prensa argentina y su intento desesperado de intentar colocar jugadores argentinos en el Real Madrid. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, hoy toca hablar sobre este tema. Ya hace un tiempo que lo quería abordar, que ya lo quería pues platicar, porque luego de que la última salida de Toni Kroos, de este futbolista alemán en el cuadro del Real Madrid, pues ha surgido una constante que ha sido desde los últimos años principalmente, donde sale un jugador del Real Madrid y ya posteriormente están intentando, sondeando. Yo entiendo que regularmente así es el fútbol y mucho más en esta parte globalizada. Lo que me salta es que hay jugadores que sinceramente a veces quizás se pueda tener un interés o a veces ni siquiera eso, pero solamente el argentino promedio busca a alguien que juegue en esa posición, esté en determinado equipo y ya es vinculado propiamente al Real Madrid. Eso me parece ridículo, patético. Un país como Argentina, que tiene excelentes y formidables jugadores que anden de cierta manera de rogones, pues sí, de esa manera de intentar venderse al mejor postor en esta situación y poder querer encajar, pues claramente con el mejor equipo del mundo, quien es el Real Madrid. Pues bien, a día de hoy, como todos sabemos, el Real Madrid, pues ya no siquiera digo en los últimos años, también regularmente a lo largo de su historia es un equipo bastante globalizado en todos los aspectos, pero que tampoco, por más que vayamos a los anales de la historia, tampoco es de como que el argentino sea una constante en el Real Madrid o que argentinos sean referentes propiamente en el Real Madrid. Por ahí se me viene a la memoria el español argentino Alfredo Di Stéfano, en su momento Valdano, y así podemos seguir, que a priori podrían haber repercutido en la historia del Real Madrid, pero poco más. Ya en años más recientes, el caso de Redondo, caso de Saviola, que incluso llegó a militar en el Barcelona, Heinze, o sea, podemos seguir en esta parte, ¿no? En esta parte de que es esta parte, ¿no? Esta situación. Heinze, me equivoqué, creo que Heinze no estaba en el Real Madrid, pero es esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, Real Madrid a día de hoy ha competido, ha sabido competir y más en los últimos años en argentinos, desde la época de los Di María, de los Higuaín. Real Madrid no quiso o no necesitó propiamente reinventarse con jugadores argentinos propiamente, donde pues a día de hoy es esta situación que sale un jugador argentino y hay que casi tener vínculos. A día de hoy, por ejemplo, Masturano es un jugador bastante joven, Echeverry, jugadores muy buenos que el Real Madrid sí estará posiblemente sondeando, pero es precisamente eso. En su momento también el caso de Julián Álvarez, que un jugador que para mi punto de vista yo lo manejo, fue un error que el Real Madrid no lo haya fichado, pero ya está, el Real Madrid siguió ganando las competencias más importantes como la propia Champions League. A día de hoy ha ganado la Liga en esta temporada y probablemente vuelva a ganar la Champions League. Y el Real Madrid ganará con argentinos, sin argentinos, con brasileños, sin brasileños, con lo que tenga que ganar el Real Madrid. Lo ha hecho. Claramente hay selecciones que marcan la tendencia futbolística, está claro. Pero a día de hoy, curiosamente, por azares del destino, si así se quiere ver, o porque también otras selecciones también están haciendo muy bien las cosas, como las selecciones francesas, donde se ha nutrido mucho Real Madrid en los últimos años, la selección alemana, la selección brasileña, que tampoco son países que tengan jugadores medio pelo. Hay que tener eso constatado y propiamente lo que puede ir surgiendo de la propia selección española. A día de hoy, por ejemplo, jugadores como el Cuti Romero en el Tottenham, el Dibu Martínez en el Aston Villa, que con todo respeto, o sea, su gran logro, sí es un gran logro, pero más de todo el equipo, y que también ha tenido unas pifias bastante tremendas con el conjunto inglés. Regularmente sonó
y suena a cada rato al Real Madrid. Yo la verdad sinceramente alucino el caso de Enzo Fernández. En cierto momento el Real Madrid sondea, una cosa es sondear, tener en el mapa jugadores importantes que van marcando pues buenas temporadas. En ese momento venía jugando en el Benfica, pero poco más, o sea, solamente esa parte, y terminó eligiendo, y para mi punto de vista bastante bien, el caso de Jude Bellingham principalmente, porque con todo respeto, en el Chelsea ha sido totalmente un fiasco. En la selección argentina, ya lo digo, una cosa la selección y otra cosa propiamente el caso de nivel de clubes. Hay jugadores que son para selección y ya está nada más, otros a nivel de clubes son muy buenos y tampoco la rompen en la selección. Es muy variable esta parte. El caso, por ejemplo, de McAllister, un jugador que se me hace bastante interesante, pero hay que recordar, ya casi va para 30 añitos, actualmente está en el Liverpool, está teniendo una temporada buena, aceptable, pero hasta ahí. O sea, tampoco es extraordinario, o algo que tampoco el Real Madrid no pueda tener en la media cancha, y lo está constatando nuevamente con los Camavinga, con los Tchouaméni, con Fede Valverde. Es cierto, quizás McAllister sea un poco más creativo, pero por ejemplo, pues llegan los Raínez, los Arda Güler, que también podrán fungir en esa parte, y también, por ejemplo, también los Bellingham. Y creo que el Real Madrid se puede adaptar a ciertas maneras de jugar. Eso es lo que tiene el Real Madrid. El caso de Julián Álvarez ya lo mencionaba, un jugador bastante interesante, pero ya está. Con José Luz hemos clasificado nuevamente a una final. Vendrá Mbappé, los Hendrick, o sea, tampoco es que el Real Madrid, si no tiene un tipo, en este caso los argentinos, no vaya a hacer nada propiamente, ¿no? En su momento, cuando estaba el Pipa Higuaín, era un jugador extraordinario, pero no se ganó, por ejemplo, la Champions League. Propiamente Ángel Di María sí hizo pues gran temporada, de hecho fue uno de los referentes en la final, pero luego después se va y el Real Madrid siguió ganando incluso 3 Champions seguidas. O sea que tampoco es esa parte de creerse indispensables. Eso es lo que de hoy el argentino promedio debe de entender, ¿vale? Por más que le pueda doler. Y luego jugadores como los Molina, Rodrigo de Paul, Otamendi, que la verdad pues deambulan en equipos sí importantes, pero ya está, ¿no? O sea, no son jugadores extraordinarios que el Real Madrid, por ejemplo, en su plantilla no pueda tener, incluso con un nivel mucho más alto, jóvenes y con bastante proyección. O sea, yo no entiendo esa necedad del argentino de intentar colocar constantemente esas situaciones, ¿no? De jugadores que están en equipos, ciertos equipos, y ya está, ¿no? El caso, por ejemplo, de Lautaro Martínez, en su momento el Real Madrid siguió esa posibilidad, pero tampoco es que se rasgara las vestiduras por ese tipo de futbolistas, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, el Real Madrid con lo que ha tenido ha seguido sobresaliendo. Podrá llegar un argentino, de hecho actualmente está Nico Paz, se le ha dado la oportunidad, pero ya está, no se descarta incluso que pueda ser vendido, porque también el Real Madrid es un gran negocio que tiene con los canteranos, y quizás pues ya nunca volver a estar en el primer equipo, en la primera plantilla del Real Madrid. Y eso a veces siento que cala al argentino, ¿no? Que intenta constantemente meter el mejor equipo del mundo, tener a jugadores de alto calibre, pero digo, es cierto, acaban de ganar el Mundial, pero tampoco es que si lo ponemos uno por uno, tampoco es que el 80% de jugadores no mejoró un mejor plantel, incluso algunos hasta retrocedieron significativamente en la cuestión futbolística. El caso de Rodrigo de Paul, con Atlético de Madrid, quizás ha tenido unos bandazos, pero hasta ahí. O sea, tampoco el caso de los Acuña, de los Otamendi, que ya también va de salida. Se esperaba un poquito más propiamente de los jugadores que iban irrumpiendo, como Molina, que también tenía esa parte, pero pues es que no, o sea, han estado estancados. Por ejemplo, el caso de Diego Martínez, que pintaba para ser la octava maravilla en cuanto a la portería, sigue en el Aston Villa. Ha habido interés, mencionan mucho interés incluso del Bayern, del Real Madrid, pero a día de hoy sigue en el Aston Villa, pese a la gran temporada que ha tenido. Y yo lo mencionaba en este caso, Diego Martínez es un portero cumplidor hasta ahí, no es la gran cosa que intenta vender la prensa argentina, y yo creo que también ha castigado, y en vez de ayudar propiamente al jugador argentino, ha hecho que pues menos equipos quieran apostar por un jugador que regularmente se la dura constantemente, aunque no debería de serse así. Deberían ser un poquito más objetivos, más críticos, un consejo, porque digo, tienen jugadores formidables, y yo creo que desde mi punto de vista no tendría, o yo al menos no haría
toda esa propaganda barata de intentar meter o vincular constantemente con un equipo o con otro, ¿no? Yo creo que si es tan bueno, pues llegará ese momento, se dará, el equipo tendrá ese interés y claramente podrá hacer grandes temporadas. Y pues me faltaba, por ejemplo, el caso, ¿no? Dirán, y Messi y demás. Pues es que los últimos años en el fútbol europeo Messi pues fue lo que fue. Es cierto, llega al Paris Saint-Germain, pudo haber tenido opciones importantes económicas, principalmente en el fútbol europeo, como el Manchester City, pero terminó también en los últimos años fracasando en una plantilla completa como el Paris Saint-Germain, donde incluso también retrocedió en su propia instancia. No quiero decir que sea culpable, pero es lo que ha pasado. En los últimos años también pues llegó ya a una liga de menor nivel, deambulando en la Major League Soccer y ya está. A día de hoy, y para muestra claro, el Real Madrid es un equipo bastante serio que tiene el marketing que debe de tener y no ese sobre marketing que este tipo de país en los últimos años está manejando, donde claramente espero que puedan llegar argentinos, pero los que deban de llegar y no los que intenten meter, intenten inflar, intenten condicionar, porque ya ven que, por ejemplo, Florentino Pérez es un presidente que no se deja influenciar, que tiene una determinación, tiene personalidad, y si hay un jugador como por ejemplo estos chavos que están jóvenes, como por ejemplo Mastunuano, Echeverri, pues ya está más en el City, pero de verdad, o sea, de verdad un poquito más de respeto por el mismo argentino, o sea, tener un poquito más de respeto, que quizá haya llegado el momento en que se requieran argentinos, pero que sí quede bien claro que el Real Madrid es el Real Madrid y pues que claramente no hay ningún jugador indispensable, ninguna nacionalidad indispensable para que el Real Madrid siga ganando y siga siendo el mejor equipo del mundo. Podrá haber argentinos o no podrá haber argentinos en el Real Madrid. Real Madrid siempre seguirá siendo el mejor equipo del mundo. ¿Cómo lo ven?